Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren todos muy bien y estén disfrutando de mi contenido. Por favor no olviden suscribirse y activar la campanita, además de dejar su opinión en los comentarios. El espíritu de la justicia, capítulo 4. Todo se había vuelto un alboroto en la ciudad. Minutos antes un anuncio importante había salido por parte del gremio, el cual fue escuchado por toda la ciudad. Esto provocó preocupación en los ciudadanos y diversión en los dioses, pero la mayoría confiaba en los aventureros. El gremio había prohibido a todos los aventureros entrar al calabozo y solo dejarían entrar a aventureros seleccionados. Ahora mismo Belle se encontraba viendo de primera mano las consecuencias de todo esto. Él estaba apartado cerca de la entrada del gremio, mientras los Aventaron se acumulaban en el mostrador con los asesores del gremio haciéndoles frente. Pero ¿por qué la conmoción? Aventurero Ramdon. Vamos, ¿qué les sucede? Solo déjenme entrar y aplastaré a cualquier basurilla de monstruo que se aparezca. Aventurero Ramdon 2. Ja, ustedes se hacen llamar asesores y se la pasan evaluándonos, pero ni siquiera se dan cuenta de que solo necesitan enviarme a mí y a mi grupo para solucionar el problema. Es una estupidez que sigamos discutiendo. La arrogancia de los aventureros les daba un serio dolor de cabeza a los miembros del gremio. Los aventureros más sensatos o aquellos que habían aprendido a no exigir de más estaban afuera esperando el anuncio oficial del gremio, llenando el ambiente de murmullos y voces poco entendibles, mientras que los más ambiciosos en busca de fama buscaban la manera de entrar al calabozo, para presumir que habían solucionado el problema y hacerse de un nombre. Pero entonces en el exterior se escuchó como la multitud de afuera cesaba al ver llegar una figura respetable entre los aventureros. Riveria, la princesa de los elfos, estaba entrando en el gremio. Incluso los aventureros de dentro se apartaron al verla entrar. Era obvio que una de las primeras clases más famosas de la ciudad, además de la princesa de una raza, sería suficiente para calmar a la multitud. Belle recuerda que Aíz había salido en dirección de la mansión para saber qué había decidido su capitán al respecto, pero en el camino se detuvo. Belle no podía ver tan lejos, pero entonces juró encontrar una cabellera esmeralda a lo lejos mientras Aíz hablaba. Ahora sabía de quién se trataba. Riveria entró al gremio y uno de los asesores habló con ella en privado, más específico su querida asesora Eina. Después de eso Riveria salió siendo seguida por unos asesores del gremio, quienes traían algunas las pizarras. El gremio se vació hasta que todos, incluyendo Belle, salieron. Riveria había puesto orden con solo su presencia. Entonces un elfo regordete y de avanzada edad apareció frente a los demás mientras trabajadores del gremio colocaban unas cuantas cajas para que el elfo mayor, todo gordo y bajito, pudiese ser visto y escuchado. Aventurero Ramdon. Ese es el jefe del gremio Roiman. Qué poco elfo es al usar a nuestra princesa como guardián para mantener el orden. Belle reconoció el nombre que la aventurera elfa había pronunciado. Ese era el jefe del gremio y quien dirigía las acciones del gremio y hablaba con el dios Uranos, fundador de la ciudad. Él era el único y mejor para explicar qué era lo que sucedía. Roiman. Escuchen atentamente, aventureros, se ha encontrado una epidemia de monstruos irregulares en los pisos intermedios y superiores. También el piso 18 se encuentra sellado por motivos desconocidos. Se ha decidido los grupos de aventureros que participarán en la limpieza. No se considera que sea necesaria la intervención de los aventureros de primera clase, por lo que se enviarán aventureros de segunda y tercera clase. Los aventureros que participarán ya están divididos. Los aventureros en el cuartel dorado formarán un grupo para ir a investigar el piso 18, los demás fueron asignados a pisos menos profundos. Todo esto decidido por Uranos y una extensa seleccionados determinada por sus habilidades necesarias para solucionar este asunto. Los aventureros miraron expectantes la revelación de los participantes en esta misión obligatoria.
Muchos desearían ser elegidos para la exploración en el piso 18, sin recordar que la misión podía ser peligrosa. Muchos apostaban a que resolver ese asunto les traería fama, pero el gremio era bastante quisquilloso respecto a las habilidades de los aventureros, por lo que era seguro que a quien sea que hayan escogido no podían cuestionarlo. Entonces las mantas se abrieron revelando los aventureros que participarían y los pisos a los que irían. Muchos, aunque estaban aliviados porque lograrían participar, aún había una enorme nube de frustración en el aire, además de que la mayoría no iría al calabozo ni al piso 18. Por lo que solo se limitaron a ver el cartel dorado con los encargados de profundizar hasta el piso 18. Belle también observó la fila del equipo seleccionado. Puff Bell. Veamos quiénes van a ir. Estalefilla Viritis, Raúl Gran, Alice Lobel, Asfial Andrómeda, Lulu Neval, Belle Cranel y. Espera. Belle tardó un poco en salir del shock. La sorpresa no se hizo esperar. Él no entendía qué estaba pasando, que hacía su nombre en la lista de los aventureros encargados de incursionar en el piso 18, todos en esa lista eran de nivel 4 o 3, ¿qué hacía él ahí? ¿Será un error del gremio? Belle no fue el único en darse cuenta que su presencia estaba fuera de lugar. Oyó varias voces en la multitud. Aventurero. Belle Cranel. ¿Quién es ese? Aventurero 2. Todos los otros ya somos bastante conocidos, pero no ubico al último. Belle no entendía qué pasaba, estaba igual o más perdido que Loki demás frente al tema, y ya había algunos aventureros que empezaron a ubicar a Belle en la multitud. Royman. Si algunos de los aventureros seleccionados en el cartel dorado está presente, por favor pase al gremio donde esperará información y el resto de su equipo. Belle, quien ya no quería seguir siendo presa de las miradas, se dirigió al interior del gremio. Una Eina que se notaba bastante desconcertada lo empezó a seguir hasta adueñarse del brazo de Belle y dirigirlo a otro lugar. Rivería en el exterior también estaba extrañada. Ese chico era un misterio cada vez más grande, mientras más lo pensaba más misterioso era. Primero, una misteriosa y única habilidad de regeneración cuyos límites se desconocen, pero fue suficiente para sobrevivir a un ataque malintencionado de Bete. También se había ganado la confianza de Aiz en muy poco tiempo y por último, el gremio lo considera un activo. En serio necesitaba saber más de este chico. Por suerte Lefilla y Alice estarían en el mismo grupo. Aprovecharía para pedir que lo vigilen y traten de buscar un poco más de su historia. Es algo inapropiado por parte de una princesa pedirle a sus nobles elfas que ayuden a hacer algo tan desvergonzado, pero esto ya era demasiado enigmático y necesitaba investigarlo. Por otro lado, en la mansión Crepúsculo, Finn estaba reunido con un representante del gremio que había llegado con demasiada prisa. Finn leyó la carta escrita por Rivería, la cual contaba cómo el gremio quería enviar de manera forzada todas las fuerzas de tercera y segunda mano de su familia al calabozo para solucionar el problema, pero la intervención de Rivería había designado en pocos miembros, que colaborarían con otros para llevar a cabo la misión. Fin. Entonces, el gremio no planea revelar a qué se enfrentarán el grupo de investigación en el piso 18. Empleado el gremio. Según lo que dijeron los reportes traídos desde Rivería, es algo similar a los bugaes del piso 24, pero también está afectando a los aventureros, provocando extrema agresividad, y los monstruos también están cayendo y perdiendo el control frente a los efectos. Fin. Eso quiere decir que es una especie de epidemia de control mental que afecta tanto a aventureros como a monstruos. Empleado. Así es, los aventureros de Rivería se han atrincherado en la ciudad y pidieron pociones contra el hongo y elixirs. La familia Dianzen dio un precio a las familias cuyos hijos se encuentran atrapados en el piso 18. Fin. Entonces el plan es llevar antídoto para tratar de ayudar a los infectados y crear una ruta segura para evacuar. Empleado. Así es, pero no podemos hacer dicho anuncio. Fin. Porque todos saben que esa clase de hongos nunca serían capaces de infestar a un aventurero sin tener a alguien detrás, un domador de monstruos. Empleado.
No sabemos, pero no podemos enviar activos más fuertes con tan poca información. Fin. Está bien, permitiré la participación de algunos miembros de mi familia. Esperemos que el problema no sea más grande de lo que parece. Mientras tanto, en los pasillos de la mansión Crepúsculo, Aid se preparaba para ir al gremio para ver a Rivería, la cual estaba en el gremio. Una parte de ella le preocupaba algo, y eso era el hecho de que Rivería estaba muy cerca del lugar donde entrenaba con Bella. ¿Y si ya la descubrieron? ¿Qué va a pasar ahora? Aid se perdió un poco en sus pensamientos hasta que llegó a la salida de la mansión, donde Finn veía a Raúl, Alicia y Lefilla juntos de pie mientras Finn le daba detalles sobre algo. Era bastante extraño ver esa clase de agrupación. Lefilla siempre iba todo el tiempo con ella al calabozo si no era junto a Tiona y Tiona. También estaban Elf y el grupo de Cruz, pero no tiene muchos recuerdos de ver a Lefilla en el mismo equipo que Alicia y Raúl. De hecho, mientras más lo pensaba, recuerdo que Alicia era entrenada por Rivería antes de la llegada de Lefilla. Muchos suponen que no se llevan bien después de eso. Recordar eso provocó que Aid se preguntara si estarían bien en el mismo equipo. Fin. Aid, vas a salir. Si te diriges al calabozo ya deberías saber que está cerrado y no dejarán pasar a nadie que no haya sido seleccionado. Aid. ¿Es así? ¿Ustedes son los elegidos? Raúl. Suena muy importante cuando lo dices así, pero en realidad es una misión obligatoria. Alice. Nos convocaron pues, tenemos que ir. Lefilla. Pero no es extraño que no envíen un grupo más grande para una misión tan extraña. Alice. Habrán muchos otros miembros de bastantes familias, y además nos escogieron por algo. Lefilla, no hables como si no estuviéramos a la altura. Lefilla. Está bien. La tensión era cierta, los rumores sobre esas dos no estaban tan apartados de la realidad. Aid. Yo me dirigía a buscar a Rivería, debería estar en el gremio también. Lefilla. Si es así, entonces podemos irnos todos juntos. Fin. De acuerdo, solo no provoquen malos entendidos ni ingreses al calabozo sin permiso. Aid. Ya sé, solo quiero hablar con Rivería. Fin. Pues diciendo esto último mejor me retiro. El gremio les proporcionará el equipo adicional en el gremio. Que tengan suerte en su misión y sobre todo no se precipiten. Raúl. Por supuesto, capitán. Entonces el grupo salió siendo guiados por el empleado del gremio. Mientras Finn tomaba sus propias acciones. Finn. Aquí prepara el equipamiento más ligero, además de cobertura, nos mezclaremos entre los soportes. Anakiti. Sí, capitán. Volviendo con Bella en el gremio, ya ha recibido una dura interrogación por parte de Eina, pues esta quería saber cómo es que Bella había llamado la atención del gremio, pero el peli blanco no tenía nada que agregar. Mismo no tenía ni idea de lo que ocurría o cómo el mismo dios Uranos sabía de él. Eina salió en busca de respuestas antes este suceso, pero estas llegaron en una carta escrita por el mismo Urano, la cual decía: si el calor de tus llamas son reales, entonces no es un error que hayamos acudido a ti, espíritu. Bella se tornó pálido ante esto de alguna manera. Bella no entendía por qué o cómo, pero el dios Uranos sabía de su condición. ¿Cómo lo conocía? ¿Qué tanto sabía? ¿Por qué? ¿Qué tenía que ver el asunto en piso 18 con él? Eina también trató de leer la carta, pero en cuanto la tomó el sello de la carta se rompió después de brillar con un destello mágico, derritiendo la tinta del contenido haciéndolo inleíbles. Eina. ¿Pero qué está pasando? Yo ya no entiendo nada. De repente la puerta de la anotación se abría entrando otros miembros que participarán en la mansión, Asfial, Andrómeda y Luruneval. También se encontraban dos hombres, uno de armadura completa conocido como Asana Dorlia, portando el escudo de la familia Ganesa junto a otro chico que se presentaba como Malaka. Eina tuvo que irse y al final todos quedaron en el interior de la habitación esperando alguna información o instrucciones de la misión.
Belle creía que iba a incomodar el lugar, ya que al ellos ser aventureros de trayectoria, por supuesto que se conocerían y tendrían bastante de qué discutir, pero él era un novato que llevaba semanas en horario y no había manera de que pudiese entablar una conversación interesante con ninguno de ellos. Pero diferente a lo que esperaba, todos simplemente se sentaron apartados y en silencio, sin obrar una palabra, como si ese fuese el plan a seguir. Poco sabía Belle que comúnmente los aventureros más experimentados, que era mejor guardar silencio y mantenerse apartado en lo que consiguieran más información. Pues no sabían de qué se trataba y cualquier información podía cambiar las relaciones. Mientras tanto, en la entrada la mayoría de aventuras no seleccionados se habían cansado de pedir que los dejaran ir a la misión y ahora solo se quedaban los participantes. Mientras tanto, Aíz llegaba junto al grupo al gremio, ubicando de inmediato a Rivería para dirigirse a hablar con ella. Mientras Raúl, Alicia y Lefilla seguían al empleado del gremio a reunirse con los demás. Aíz. Rivería, esta misión, si es realmente importante, ¿por qué no enviaron a ningún primera clase? Rivería. El gremio tendrá sus motivos, sin embargo, eso no es lo que querías preguntarme, ¿verdad? Aíz. Rivería, yo, ¿qué hacías tan cerca de donde yo me encontraba? Las dos se miraron, mientras Aíz esperaba una respuesta concreta de Rivería. Mientras tanto, en la otra habitación. Los tres miembros de la familia Loki habían ingresado en la habitación, todos supieron que ya era momento, las presentaciones no se esperaron, aunque Belle era el único de su propia familia, mientras que los demás venían con compañeros. Las instrucciones eran las mismas que había previsto Finn, llegar al piso 18 después de haber establecido una ruta de escape y evaluación para los habitantes de Rivira. Todo debía permanecer en orden todavía, pues Bors, el líder de Rivira, aún se encontraba ahí abajo. Les proporcionaron pociones a cada uno, pero las medicinas y otras cargas importantes para tratar a los infectados con el hongo fueron encargadas a Belle, el cual parecía que tendría que cumplir el rol de soporte o mochilero, mejor dicho. Asignaron a Asfi como líder del grupo y pronto salieron de habitación ya en formación y en dirección del calabozo. Pero Belle no esperaba ver a Aíz en el vestíbulo, y sobra decir que Aíz, al verlo salir junto al grupo de la misión, se quedó totalmente sorprendida y un poco ansiosa, al saber hacia dónde se dirigía, dejando más obvio para Rivería lo que su hija empezaba a sentir y experimentar. Belle sabía que no debía delatar a Aíz y que descubrieran que se conocían, sin embargo sus reacciones al verse generaron curiosidad en alguien, específicamente en Lefilla, quien desde el momento que vio a Belle le pareció bastante conocido, debido a que Bete había lanzado aquel ataque tan rápido. Los miembros de la familia Loki apenas si habían visto levemente la apariencia del peli blanco, pero ya tenía casi confirmada la verdadera identidad del chico soporte del grupo. Solo hacía falta preguntar por el nombre del chico que agredió Bete y ya lo confirmaría. Puede que Raúl ya lo sepa y no haya querido decir frente a los demás. La agrupación junto a los demás equipos que se dirigían a diferentes pisos empezaron a defender las escaleras de Babel y esperar a que las puertas cerradas se abrieran. El ambiente empezó a sentirse pesado, el olor que salía de la entrada al piso primera muy similar al olor de un estanque, debido a la humedad, y no solo eso, también había una ausencia de monstruos enorme. Los equipos básicamente avanzaron sin ningún problema, aunque muchos empezaron a notar como del suelo del calabozo empezaban a brotarse pequeños retoños de grama y pasto más grueso, siendo que se supone que los primeros pisos son rocosos y sin ninguna vegetación, hasta que terminaron llegando al piso 7, donde el suelo era completamente grama. Al mismo tiempo encontraron el motivo por el que no había monstruos en los primeros pisos. Cuando ingresaron al piso 7, después de 2 minutos de caminar en la inusual grama, encontraron una multitud de monstruos haciéndolos temblar a todos, pero no era un miedo provocado por la cruel cantidad de monstruos o por los colmillos, garras y gruñidos de estos.
sino porque no había nada de eso. Los monstruos eran pocos y estaban inmóviles, sus ojos ya no brillaban con sed de sangre, en cambio estos estaban vacíos y sus cuerpos no se parecían en nada a los monstruos que deberían ser, pues estaban todos desnutridos y secos a ojos de los aventureros. Uno trató de tocar un goblin, pero este se volvió cenizas al instante dejando nada atrás. Raúl. ¿Pero qué es todo esto? Asfi. Es como si los monstruos se marchitaran. Ahora mismo solo quedaba un 60% de la unidad aventureros que tendrían la misión de ingresar en el calabozo, esto debido a que el gremio preparó todo para que los equipos de aventureros se quedarán atrás cada 2 pisos así hasta el piso 14, de ahí en adelante el grupo de exploración que iría solo al piso 18. Otra cosa que notaron todos mientras avanzaban era que los caminos más rápidos estaban bloqueados con derrumbes ya sean del techo o del suelo, teniendo que avanzar por los trayectos más largos y mientras más descendían la grama se volvía más oscuro abandonando el color verde y reemplazándolo por un color púrpura podrido. Pero al llegar al piso 11 la escena fue aún más tétrica, el piso ahora era mucho más oscuro, los tonos pálidos y blancos habían parecido y ahora eran reemplazados por hierbas negras como el carbón y los árboles grises y secos ahora tenían una corteza brillante y pulida como el cristal en una tonalidad púrpura, además de que ahora eran frondosos con hojas luminiscentes que llevaban el piso con un color rosa casi púrpura, y si por sí el piso tétrico no era suficiente, una nueva amenaza apareció. Con pasos algo pesados y con un leve sonido de chapoteo, del vasto jardín de sombras aparecieron unos ojos púrpuras muertos en el cuerpo de lo que alguna vez fue un ogro. Bell. Esto no es nada bueno. Fin del capítulo 4.